A continuación, les presentamos a las dos primeras expositoras de esta mañana, quienes pertenecen al grupo GEDIM, Grupo Estratégico Discapacidad Múltiple. Teresa Barrientos, educadora diferencial con especialidad en trastornos de la visión de la Universidad de Chile, magíster en educación diferencial con mención en necesidades educativas múltiples de la UNCE, investigadora y asesora en el Centro de Cartografía Táctil de la Universidad Tecnológica Metropolitana, experiencia en adaptación de textos escolares e imágenes táctiles. Carolina Bahamonde, fonoaudióloga diplomada en trastornos específicos del lenguaje, Universidad de Chile, y en neurorehabilitación infantil de la Universidad Católica de Temuco. Becada en programa ELP, Perkins School for the Blind, de Boston, Estados Unidos. Experiencia laboral como profesional de apoyo en el aula, aportando en el trabajo de estudiantes con necesidades educativas múltiples de forma directa y en brindar estrategias a equipos de aula para su abordaje. Actualmente trabajando en Colegio Diferencial de Ñuñoa. Nos expondrán la siguiente temática: estrategias metodológicas en condiciones de aislamiento. Brindamos un fuerte aplauso a las primeras expositoras. Muy buen día para todos y todas. Con Carolina Bahamonde nos ha correspondido representar a 5 colegios, escuelas especiales de Santiago y Concepción, debido a que hemos formado una agrupación, por eso nos llamamos GEDIM ahora, que es que corresponde se traduce como Grupo Estratégico de Discapacidad Múltiple. Este grupo se formó hace poco tiempo, después de pandemia, y que se da la circunstancia de que estos 5 colegios tienen apoyo de Perkins Internacional desde hace muchísimos años. Y somos parte, entre otros en Chile, de los programas internacionales de Perkins. Justamente después de pandemia, nos unimos para pensar en tantas cosas que hay que resolver, que hay que meditar y reflexionar en torno a los temas de discapacidad múltiple y sordoceguera. Y como estábamos todos estos colegios bajo el alero de Perkins, hicimos este grupo y donde pertenece la Escuela Especial Helen Keller, la Escuela Especial Amapolas, ambas escuelas municipales, donde pertenece también la Escuela San Alberto Hurtado, que es de CIDEVI, la Escuela Especial de Coalivi de Concepción y la Escuela Especial Jan van Dijk de Santiago. Y el primer trabajo, lo primero que pensamos en ese momento, ¿cuál podría ser una primera aproximación a mostrar el trabajo que se hace en discapacidad múltiple durante tanto tiempo? Y surgió que veníamos saliendo de pandemia y pensamos que sería muy interesante poder sistematizar la experiencia de trabajo a distancia con alumnos con discapacidad múltiple y por lo tanto hacer un documento con eso. Y esa experiencia de estos 5 colegios que les acabo de nombrar es la que les queremos transmitir hoy día en líneas generales en los que nos da este tiempo. ¿Sí? Entonces, yo tengo mi ayuda de memoria. Entonces, pensemos en cuál es la población representada en este estudio, digamos. Obviamente tenemos a los estudiantes que presentan discapacidad múltiple y sordoceguera en todo el espectro educativo que abarcaban nuestras escuelas, desde preescolar a talleres. Las 5 escuelas con sus equipos y también, obviamente, de forma muy importante, las familias.
Porque si bien creo que todos ya sabemos lo que significa trabajar con estudiantes con discapacidad múltiple, tenemos que recordar que las necesidades educativas especiales múltiples de nuestros estudiantes son realmente muchas. Requieren apoyos intensivos y permanentes en todos los contextos, debido a que enfrentan múltiples barreras, tanto para aprender y participar en su medio social, educativo, también tienen barreras desde el punto de vista de salud, de su movilidad, de la forma de comunicarse, en la socialización, si no tienen un sistema de comunicación establecido. Hay muchísimas barreras que pueden enfrentar nuestros estudiantes, incluido la sobreprotección familiar, que tampoco nos ayuda a que sean más independientes o a que usen sistemas de comunicación más avanzados. Bueno, como desafíos que tuvimos cuando empezó la pandemia, uno de los tantos que tuvimos fue trabajar a distancia con estudiantes que normalmente lo hacíamos de forma directa, presencial, y sobre todo dándoles mucho apoyo físico, sobre todo por la discapacidad múltiple que presentaban. Y también, por otro lado, aun cuando estábamos en pandemia, debíamos cumplir las regulaciones del ministerio, ¿no? Poner las notas, evaluaciones y todo, sin saber tampoco cuánto tiempo iba a durar la pandemia. También cómo nos comunicábamos con las familias y con los estudiantes, entonces tuvimos que explorar nuevas formas de comunicación con ellas. Por ejemplo, los mensajes de WhatsApp, crear grupos, crear también correos electrónicos de forma que podamos estar directamente comunicados con cada estudiante. Sí, y hoy también nos tocó tener que capacitar a algunas familias en el trabajo con tablets y con computadores, que aprendieran a usar los correos electrónicos, hacer entrevistas por Zoom, las clases por Zoom, por plataforma, también fueron formas muy, muy importantes de acercarnos a las familias. Sobre lo mismo, claro, pesquisar qué familias no tenían tanta facilidad para el uso de tecnologías y poder apoyarlas, también enviándoles cápsulas o videos para poder revisar las actividades y las tareas que uno les solicitaba. Sí, recordemos que nuestros estudiantes en verdad no permanecen mayor tiempo ante la pantalla para seguir una clase, por ejemplo. Entonces, era indispensable que los padres fueran los mediadores para poder aprender y ser quienes iban a trabajar directamente con nuestros estudiantes. Los equipos también tuvimos que flexibilizar mucho los horarios para poder coincidir con la familia, para poder hacer el trabajo en conjunto. Sí, muchos papás también estaban trabajando en casa, ¿verdad?, conectados con sus trabajos, entonces de pronto ya no eran las clases o los encuentros en el horario habitual de clases, sino que después de las 6 de la tarde, de las 7 de la tarde, los horarios que ellos pudieran. Entonces, además de todo eso, consideremos que en este momento a las escuelas especiales se nos pide tener como referente el currículum nacional. Obviamente con grandes adaptaciones de todo tipo para discapacidad múltiple. Y aún más tuvimos que hacer aún más adaptaciones porque estas actividades iban a ser hechas en casa, con los materiales que tuvieran las familias y en el fondo acorde a las necesidades de cada niño, que en discapacidad múltiple un grupo puede ser con 6 estudiantes, pueden ser muy, muy diversos unos de otros, entonces también tenemos que hacer cápsulas individuales en algunos casos. Claro, y también el evaluar a distancia a los estudiantes fue un gran desafío porque tuvimos que pedir a los padres registro de las actividades que iban desarrollando sus hijos, y eso nos llevó también a cumplir con el currículum que nos pedían en ese momento, pero sí fue un gran desafío el cómo evaluamos
siendo que no estamos directamente con ellos. Sí. También, bueno, ya dijimos que la familia fue una gran mediadora, en su mayoría se comprometieron con lo que propusimos. Creo que nunca nadie, ni Lucía, ni nadie, ni Perkins se imaginó trabajar a distancia con estudiantes con discapacidad múltiple, que siendo muy pequeños todavía no pueden, o grandes ya no saben elegir. Hay chicos que no pueden señalar porque su trastorno motor se lo impide, pero ¿cómo sabemos que está comunicando y que está eligiendo? Entonces, que los padres también validaran otras formas de comunicación, como por ejemplo mirar intensamente algo. Eso quiere decir que estoy pidiendo, que necesito eso, que me hagan caso. Entonces, claro, hicimos actividades que favorecieran la comunicación, entonces en el fondo mostrábamos a los padres cómo podían comunicarse con sus hijos, no de la forma que ellos habitualmente lo hacían, sino viendo otras cosas más específicas que en el fondo nosotros teníamos siendo expertas en el tema. Sí, uno dice, claro, toda la rutina del día puede ser un elemento de comunicación, ¿verdad? El vestirlos, el darles de comer, solo si uno lo hace intencionadamente, porque si no la familia lo viste rápido, le da la comida rápido, no le pregunta qué quiere, lo sienta, lo viste o hace lo que sea necesario para seguir la rutina del día. Pero nosotros necesitamos que idealmente ese estudiante que va a estar tantas horas en casa y que es su vida habitualmente, ¿verdad?, pudiéramos aprovechar de establecer rutinas que organizaran a ese estudiante y ayudaran a la mamá sin recargar del todo la rutina familiar. Por ejemplo, establecer algún tipo de anticipación para el niño en que va a comer o que le toca hacer tareas, o que le va a tocar conectarse con el equipo de musicoterapia, por ejemplo. ¿Cómo se lo avisamos? ¿Qué le decimos? Entonces, esa que es parte de la rutina de nuestras escuelas, teníamos, y que muchas veces hemos trabajado intensamente para que las familias las incorporen en casa, pero no siempre lo conseguimos, porque la mamá dice, no, si igual me entiende sin que yo le muestre nada, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Entonces, este fue el punto ideal, porque logramos que usaran anticipaciones, usaran los pictogramas, todo lo que veníamos por años tratando de incorporar. Bueno, eso fue un regocijo para los profesores y el equipo. Creo que fue importante, además de los temas académicos que nos convoca, digamos, el estar en un sistema educativo con discapacidad múltiple. Es súper importante trabajar desde muy pequeños el tema de la autonomía, de la toma de decisiones y permitirles elegir, que es lo más básico que todo el mundo hace desde que se levanta hasta que se acuesta. Me levanto, no me levanto, en 5 minutos más, no, mejor en 10. Me pongo esto, me pongo lo otro. Tomo yogur, no tomo yogur, no, hoy día no alcanzo a tomar desayuno. Todo el día, toda hora estamos decidiendo cosas. Muchos de los estudiantes con discapacidad múltiple de diferentes edades no son consultados. Nadie les pregunta cuáles son sus necesidades porque creen que no los entienden. Entonces, el hecho de trabajar, el poder elegir si quiero plátano o yogur, o si quiero hoy día hacer tareas de matemáticas o de arte, es un gran valor. Entonces, eso es algo que nuestras escuelas han estado trabajando intensamente para que la familia lo incorpore. Claro. Porque si no, no podemos pedirle otras cosas al estudiante. Eso fue algo positivo de pandemia, una de las pocas cosas positivas que estuvimos dentro del hogar. Entonces pudimos ver a los estudiantes y la relación
que tenían los cuidadores con ellos y poder darles Feedback. claro, retroalimentaciones y cómo manejar algunas situaciones con sus hijos y, claro, y acercarlos a todo lo que es los materiales con lo que nosotros trabajamos en el colegio y que no tienen ellos en casa, pero que sí pudieron tener en pandemia. Entonces fue muy rico el poder trabajar con ellos durante ese periodo. Sí, muchos empezamos a mandar materiales para hacer ejercicios, los tatamis, las pelotas, ¿se llaman las pelotas grandes de gimnasio? Bueno, las pelotas muy grandes para hacer ejercicio, que se usan en los gimnasios para esa. Bueno, encontramos también un aspecto súper importante, un espacio bien importante dentro de la casa era la cocina. Y allí se podían dar muchísimas actividades de aprendizaje y de colaboración de nuestros estudiantes con sus familias para ir conociendo nuevos elementos, para aumentar su vocabulario, para hacer comparaciones, para poder medir, para seguir instrucciones. Realmente es una gran fuente de aprendizaje el participar en actividades de la casa si es que uno los intenciona. Y también facilitar la mejora de las actividades de la vida diaria, ¿cierto? Como el vestuario, la alimentación, control de esfínter, la movilidad funcional, la higiene personal y aseo. Claro, como nosotros pudimos estar directamente trabajando con las familias, le pudimos dar consejos y de qué mejor forma poder hacer ellos este trabajo en casa con sus hijos e hijas. Dentro de los resultados que tuvimos, nosotros tenemos 3 focos, que es la familia, el trabajo psicosocial y el trabajo interdisciplinario que tuvimos en los colegios. Dentro de la familia tuvimos que ver el nivel de acceso y conectividad, como este era el único medio que nosotros podíamos estar ejerciendo nuestra labor en el fondo con los estudiantes. Tuvimos que hacer un catastro de conectividad y también dar apoyo a la cobertura cuando no tuvieron una buena conectividad o dispositivos electrónicos para poder conectarse. Otro aspecto fue los medios de comunicación, cómo nos íbamos a vincular con la familia. Hicimos llamadas, usamos WhatsApp y también hicimos un correo electrónico para cada estudiante. Usamos plataformas como Zoom y Classroom, enviamos videos y fotos. En el fondo eso fue un recurso que usamos de ida y vuelta, porque nosotros enviábamos, pero también recibíamos desde las casas las actividades que ellos hacían. Y en algunas situaciones hicimos visitas domiciliarias. Como estrategias de trabajo, usamos la telerehabilitación, en el fondo actividades sincrónicas con cada familia y los profesionales de apoyo. Los cuidadores reportaban con fotos y videos del trabajo que hacían en casa. Se entregó material pedagógico y tecnológico para ser usado en el hogar. Este es un punto muy importante porque nosotros sabemos que con nuestros estudiantes usamos mucho material concreto o apoyos tecnológicos. Entonces, en el hogar no se ve, eso sí, los objetos que usan diariamente, pero de forma específica se les entregó material para que ellos puedan hacer las actividades en casa. Switch, comunicadores. Sí, tablet, computadores, también material concreto, libros sensoriales o pictogramas y objetos para llevar a cabo y puedan participar activamente de las clases, porque claro, nosotros no hacemos clases expositivas, sino más bien experienciales. Es verdad. Algunos de los recursos mejor valorados fueron las cápsulas o los videos que se les envió, tanto para retroalimentar a la familia como nosotros tener información de qué hacían en la casa.
la entrega de los materiales que dije anteriormente y la entrega de alimentos de la canasta Junaef, fue bien valorado. También se entregó mobiliario y materiales tecnológicos, se les dio retroalimentación a la familia con la evaluación e informe semestral y también acogimos la información de la familia a través de sus opiniones y sugerencias. Bien. Yo ahora. Entonces, el trabajo psicosocial. Bueno, algunos de nuestros colegios contaban con psicólogos y trabajadora social, los cuales hicieron esta dupla, y para trabajar idealmente en dar un bienestar integral a las familias, a los estudiantes. Ustedes saben que muchas familias quedaron sin trabajo o se produjeron bastantes depres en algunos lados, entonces hacer conexión con los consultorios y con todo era muy importante. Tuvimos casos de niños y familias con COVID, cómo apoyarlos en el hospital para que dejaran entrar a las familias, acompañar al estudiante y no dejarlos solitos como era en ese momento que era tan terrible el tema del COVID. Y obviamente se hicieron campañas, muchas campañas para apoyarlos con visitas domiciliarias, con pañales y cosas que les sirvieran en esos momentos. Mucha comunicación con la familia. En el caso de Corpalí se hizo, como no son tantos estudiantes, hicimos un WhatsApp, la trabajadora social, donde estaban todas las familias y a través de eso se daba ánimo a las familias, las mamás compartían recetas, bailes, hacían cosas que las animaran en tiempos de pandemia. No queda nada. Bueno, en relación al trabajo interdisciplinario, hicimos reuniones de equipo, lo más importante, y capacitaciones sobre las plataformas y cómo trabajar de mejor forma con los estudiantes. Sí, mira. Sí, me voy a saltar porque dicen que ya no nos queda nada. Entonces, pero en el fondo decirles ya que en verdad ¿qué se probó con este trabajo? De que en el fondo se podía trabajar con estudiantes con discapacidad múltiple a distancia, que no es la mejor alternativa, pero que se podía. Entonces tenemos 4 conclusiones que si nos dan permiso se las damos, si no nos vamos a sentar. Bueno, en líneas generales era que fue fundamental la flexibilidad de los equipos en la escuela para adaptarnos a esta nueva necesidad y también a las nuevas formas y horarios de hacer las cosas. Que el uso de las tecnologías para documentar el trabajo en casa y también, como estuvimos trabajando en casa, que las familias fueron mediadoras de los aprendizajes de los estudiantes, lo que hizo que las familias conocieran mejor o de otra manera a sus hijos e hijas, porque vieron cómo se comunicaban de otra manera y también aprendieron a valorar sus formas de comunicación. Sí, y otro aspecto bien importante que siempre hemos sabido en el fondo, que la familia puede ser una gran mediadora, pero necesitamos convencerlos de que es necesario, porque los progresos en discapacidad múltiple son muy lentos, entonces tienden a abandonar. Y hicimos una conclusión bien importante que nos parece que en el fondo el trabajo a distancia se puede hacer, siempre que... y podemos con esto tener una solución a problemas que todos los años tenemos con estudiantes que están 2 y 3 meses guardados en sus casas por razones de salud o por operaciones. Pero también esto implicaría hacer bastantes acomodos para que haya alguien que se pueda dedicar a mandar las cápsulas, a hacer este material, porque los profesionales de las escuelas están ocupados en las clases habituales, en sus labores habituales. Y por último, recordar que si bien en estos 5 colegios la experiencia fue exitosa, recordar que para estas situaciones es válido, para situaciones de enfermedad también,
pero que realmente es muy valioso para los niños y para la familia estar en la escuela, con un trabajo sistemático para alcanzar los objetivos, compartiendo con estudiantes de sus mismas edades y las familias pudiendo encontrarse con otras que están pasando las mismas situaciones. Eso, muchas gracias. Muchas gracias.